más o menos sobre las 8 o 9 de la mañana, partió con el Señor. A veces nos preguntamos, ¿por qué pasan estas cosas? La pregunta inteligente en este caso no es preguntarnos por qué pasan estas cosas, sino para qué pasan estas cosas. Siempre los para qué nos van a abrir puertas y pues nuestro corazón se duele. Es un hermano que conocíamos bien, lo conocí desde niño, muchas almas ganamos con él en muchas partes, diferentes partes del país. Recuerdo con mucho cariño un viaje que hicimos en el 2011, 2012 por Bogotá, la costa, la Guajira, fuimos a muchas partes. Él tocaba la guitarra, luego tuvo algunos conflictos con el Señor y el Señor tuvo a bien llevárselo, pero se fue bien con el Señor, tuvo tiempo de arreglar con él antes de partir, y eso me causa paz. Ya no estamos adoloridos porque nos preguntamos, ¿no se supondría que los padres tendrían que enterrar a los hijos? No hay una palabra en el diccionario para esto. Mire, hay una palabra cuando se muere un esposo, bueno, ella queda viuda. Cuando se muere un papá, bueno, ellos quedan huérfanos. Pero no hay una palabra cuando se muere un hijo, porque no se supondría que los hijos tendrían que partir antes de sus padres. Así que estamos cariñosamente acompañando en espíritu a nuestro hermano Gonzalo Landines, su esposa Mari, y creyendo que el Señor lo sabe mejor, como dijo su profeta. La Biblia dice en Romanos 8:28, todas las cosas nos vienen a bien a quienes amamos al Señor. Y aunque a veces hay cosas que no comprendemos acá, más lo entenderemos todo más allá. Es así que quiero hacer un minuto de silencio en respeto y en honor a quien en esta vida fue nuestro precioso hermano Timoteo Landines. No oramos por los que han partido. La Biblia dice que como el árbol cae, así quedó. Pero sí la Biblia habla de hacer memorial, y vamos a guardar simplemente un minuto de silencio en respeto a Timoteo, que amaba mucho una canción que se llama Acude, Señor, junto a mí. Amén. Muy bien, de esa manera vamos a ponernos de pie para orar, para leer la palabra del Señor. Amén. Padre Celestial, amado Señor, Creador de todas las cosas, en tus manos están nuestros tiempos. Te damos gracias en esta hora por el don inestimable de la vida. Amén. Señor, nos acercamos delante de ti para pedir tu guianza, Señor. Amén. Estamos dispuestos una vez más a traer tu palabra, Señor. Amén. Porque sabemos que tu palabra es verdad. Y solo la verdad nos puede hacer libres. Amén. Padre, fortalece a mi hermano Gonzalo, a su esposa Mari, a cada uno de los hermanitos del hermano Timoteo. Amén. Padre, hay dolor en este momento allá. Amén. También hay dolor acá, Señor. Pero reposamos en la fe correcta de que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Señor, guíanos en esta hora difícil. Para gloria y honra tuya lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo. El viernes quedamos en Hechos 20 y muchos creyeron, oh, es Hechos 21. Bueno, hoy no es Hechos 21. Dios hace cosas raras. Quiero decirle que en Hechos 21 es cuando Pablo llega a Jerusalén por fin. Y el Señor me hizo un parón ahí en el camino y me dijo, bueno, antes de que llegue a Jerusalén, quiero que traigas un mensaje que yo normalmente he traído por partes, pero yo voy a traer absolutamente completo. Amén. Y se llama la restauración total de Israel. Amén. La restauración total de Israel. Vamos a ir a capítulo 27 de Mateo, vamos a ir desde el principio de qué pasó con Israel y cómo su destino fue escrito allí ese 7 de abril del año 30. La fecha histórica que Jesús de Nazaret partió fue el 7 de abril del año 30, que correspondía al 14 de Nisan de ese año judío. 7 de abril del año 30. Muchos creen que es el año 33. Quiero decirles que en el año 33, ¿sí?, el día que Jesús hubiera muerto no cayó sino martes. Entonces ¿por qué está corrido 3 años el calendario? Porque un monje llamado Dionisio el Exiguo, ¿sí?, un monje romano, cuando hizo el calendario se corrió 3 años. ¿Sí? Entonces no fue en el año 33 que Jesús partió, sino en el año 30. No nació en el año 0, sino en el año 3 antes de Cristo. Ok, es importante dar esos datos. Usted puede ir verificarlos incluso. Eso cayó viernes 7 de abril del año 30. Usted se puede meter en YouTube y decir, ¿qué día cayó el 7 de abril del año 30? Y va a decir, viernes. Ok, muy bien. Muy bien, queridos. Entonces, 27, Mateo 27, versículo 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Vamos a leer el pasaje cuando Jesús fue entregado y cambiado por Barrabás, y aquí se definió el destino de Israel. ¿Recuerden cómo se llama esta prédica, esta enseñanza? Se llama la restauración total de Israel. Amén. Muy bien, hermanos preciosos, dice así la eterna palabra del Señor. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Señor, añada bendición a su palabra, podemos sentarnos. Bueno, hermanos, vemos acá un escenario muy tremendo. Es la mañana del 7 de abril del año 30. Pilatos, que era el gobernador romano, representante del imperio romano para la provincia judía, está tratando, los que han leído la Biblia y han leído las diferentes versiones allí, en los diferentes libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde nos cuentan estas cosas, Pilato estaba tratando de liberar a Jesús, porque Pilato descubrió que Jesús era inocente.
Qué tremendo esto, hermano. Pilato sabía en el fondo de su corazón que Jesús era inocente, pero no tuvo carácter. No tuvo carácter para pararse por Jesús. Esta es una gran primera lección para nosotros los cristianos, que a veces sabemos que el Señor es Dios, pero hay unos que no tienen carácter para pararse de verdad por la palabra. Y venden su primogenitura por un traguito, venden su primogenitura por un cigarrillo, venden su primogenitura por vestirse mal, venden su primogenitura por muchas cosas, porque no son capaces de pararse por la palabra de Dios. Bien, vemos que Pilato estaba buscando de alguna manera, entonces se acordó que para Pascua siempre liberaban a uno. Entonces les da la opción, bueno, Jesús o Barrabás. Quiero que tengan en cuenta este nombre, Barrabás. Barrabás. Y lo dividí así para que sepan. Barrabás era un bandido completo. Barrabás era un pícaro. Barrabás era un malviviente sedicioso. Jesús es Dios. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios que fue entregado para que tú y yo tengamos vida eterna. Ahora Pilato está colocando delante de Israel, recuerde cómo se llama esto, la restauración total de Israel. Pilato está colocando delante de Israel en balanza a Jesús y a Barrabás. Y les pregunta, bueno, ¿a quién les libero? La respuesta lógica era Jesús. Pero el pueblo ya estaba envenenado por el chisme. El pueblo ya estaba ensuciado por el chisme. El pueblo ya había sido soliviantado por los judíos. Y es curioso, mire, los mismos que estaban gritando Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el domingo 2 de abril, 5 días antes del año 30, eran los mismos que ahora estaban diciendo que les liberara a Barrabás. Eran personas que habían sido cambiados en su parecer por falta de carácter con el Señor. Y entonces, ¿a quién les liberó? A Barrabás. Qué triste. Qué mala noticia. Qué mala escogencia de Israel en ese momento. Su Dios, conforme Juan 1:11, había venido a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué? Se iba a voltear la historia. Dios le iba a dar oportunidad a los gentiles, a los demás, de creer en Dios. Entonces Pilatos preguntó, ¿qué haré con este Jesús llamado el Cristo? La respuesta fue terrible, hermanos. Crucifícale. Él era su propio pueblo, era Israel, era quien había amado, era por quien había venido. Él había dicho, yo he venido solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ahora Israel, su propio hijo, le estaba gritando, crucifícalo. Pilatos, quiero que hagan énfasis en el verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Venga, bien, Pilato, con falta de carácter. Pilato lo pudo haber liberado a él. Pero Pilato quería complacer al pueblo. Pero Pilato sabía que la voluntad del pueblo era errada. Qué tremendo, hermano. Pilato pudo haber sido el gran rey del mundo. Pero Pilato iba a terminar muy mal, porque Pilato no tuvo carácter y se lavó las manos. Y ahí viene el dicho de cuando alguien sabe que algo está mal, pero se lava las manos. Y mira, Pilato se lava las manos de una forma horrible y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y da uno de los títulos mayores de Dios, que es justo. Sadek, de ver la palabra Melquisedec, ¿sí? El rey de justicia. Bien, hermanos, qué situación tan patética. Ahora Pilatos, lo voy a contar ya el fin de Pilatos. Pilatos después fue mandado a Suiza y en un lugar llamado Lucerna
Hay, incluso todavía hoy está la fuente, donde Pilatos, le llaman la fuente de Pilatos. Pilatos entró en conflicto. Pilatos sabía que había obrado mal. Pilatos sabía que se había lavado las manos. Pilatos sabía que había podido dejar libre a Jesús, pero dejó libre a Barrabás. ¿Por qué dije que le pusiera nombre? Cuidado a este nombre, porque Barrabás, curiosamente, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, pero curiosamente Barrabás, Bar en hebreo, B-A-R, significa hijo, y Abba significa padre. O sea que Barrabás significa hijo del Padre. ¡Wow! Un sustituto para el verdadero Hijo del Padre, el maldito Barrabás. ¡Qué tremendo, mis preciosos hermanos! ¿Qué pasó con Pilato? Llegó allá a Suiza, él tenía ese cargo de conciencia, miraba la fuente, una fuente, salía agua como azul, pero él la veía roja. Porque él, la sangre de Jesús estaba sobre sus manos. Él iba a tomar agua y veía el agua roja. Él iba a tomar cualquier líquido y lo veía rojo. Bueno, la cosa es que Pilato se suicidó aquí en Lucerna, Suiza. Allí está su tumba. ¿Sí? Porque nadie puede terminar bien teniendo la sangre del Hijo de Dios en sus manos, y la única forma de tú y yo liberarnos de la sangre del Hijo de Dios es aceptarla en nuestro corazón. Es aceptar el sacrificio provisto por Dios para ti y para mí. Muy bien, hermanos, triste la historia de Pilato, pero lo tremendo, ya donde quiero enfatizar, es en el verso 25, porque Pilato dijo: ok, yo no soy inocente de la sangre de ese Cristo, allá vosotros. Y miren que la respuesta de los judíos de Israel en ese momento marcaría su destino. ¿Recuerda cómo se llama la enseñanza hoy? La restauración total de Israel. Yo estoy partiendo de cuando dio su juicio para hacer y caer y entrar en algo que se llama la diáspora. Bien, entonces el verso 25 dice así. Mateo dice: y respondiendo, mira esto, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hey, eso hicieron con nuestro Señor. Qué injusticia tan terrible. Hoy también la mentira a veces reina, pero no se preocupen, la verdad nos sigue haciendo libres. Ahora miren lo que dijeron ellos: su sangre, quiero que vean, su sangre sea sobre nosotros. Solo quiero que lo pienses. Mira, la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 verso 12 que el Señor, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, salió fuera del campamento. O sea que la sangre, mira esto, la sangre de Jesús, mírame acá, era el precio escogido de Dios para pagar tu libertad. Quiero que comprendas por un instante. Y esa sangre también fue derramada por el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no aceptó esa libertad en ese momento y dijo: su sangre, wow, la sangre de Dios, hermano, caiga sobre nosotros y de ñapa y sobre nuestros hijos. O sea, qué ignorancia tan grande que estaban hablando. Voy a escribirlo: su sangre. Quiero que pienses, es la sangre de Jesús en la que hay poder, la sangre que nos mantiene limpios, la sangre que nos da santificación. Y ellos la estaban pisoteando y dice: hey, listo. Pilato por lo menos dijo: no me hago cargo de esa sangre, aunque la pagó. Pero estos de frente dijeron: no, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Recuérdeme la fecha: 7 de abril del año 30. Perfecto. Resulta que hay un número de juicio en la Biblia. ¿Cuántos saben que en la Biblia los números tienen un significado? ¿Cuántos saben eso? Y hay un número de juicio en la Biblia, hermano. Y el número de juicio en la Biblia es 40. 40. El número de juicio en la Biblia ciertamente es 40. ¿Por qué estoy recalcando y resaltando esto?
Perdón un segundo aquí que estoy enredado. Como estoy grabándoles allá en directo. Perdón, solo un momentito. ¿Por qué estoy recalcando esto del 40? Mire, porque Dios es un caballero. Dios cumple su palabra. Y ellos estaban nada más y nada menos que hablando de la sangre de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En el año 70, después de Cristo, quiero hacerte resaltar, 40 años después, y recuerden, en la Biblia 40 siempre es que juicio. Fíjate que cuando Dios trajo el diluvio fueron 40 días y 40 noches. Fíjate que cuando Jesús fue a ser tentado en el desierto fueron 40 días. O sea, yo no me estoy inventando esto, esto es Biblia aplicada. 40 siempre es un número de prueba, es un número de ¿qué? De juicio. Entonces 40 años después, un hombre llamado Tito, general romano, Tito Vespasiano, un hombre cruel, un hombre rudo, un hombre terrible, hermano precioso, un hombre realmente sanguinario, un hombre casi que sin corazón, pero raramente Dios coloca en él sitiar Jerusalén, porque Dios iba a aplicar, quiero que pienses esto, iba a ejecutar la primera parte de lo que los judíos habían dicho ese 7 de abril. ¿Y cuál es esa primera parte? Que su sangre cayera sobre ellos. Y una generación en la Biblia es dos cosas, o 40 años o 70 años. O sea que esa misma generación vio la invasión de Tito Vespasiano, los cercó, los sitió, los mató de hambre, tuvieron que comerse a las ratas, tuvieron que comerse las suelas de sus zapatos, las mujeres piadosas y buenas tuvieron que comerse a sus bebés de hambre, los mató de hambre, y encima de eso cuando entró hizo una gran carnicería. ¿Todo por qué? Porque la sangre de Jesucristo estaba cayendo sobre ellos. Quiero que pienses esto un momento, precioso hermano. Quiero que pienses esto un momentito. ¿Por qué Dios permite esto? Porque su palabra no puede ser violada. Ellos habían dicho que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y ahora Dios les estaba cumpliendo eso al pie de la letra ya con ellos. Vemos que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora mire hermano, esto de Tito ya lo había visto un tremendo profeta en la antigüedad. ¿Cuál? Moisés. ¿Cómo así? Sí, la mayoría de cristianos ignoran que Dios ya había anunciado lo que iba a pasar con Tito. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo de Roma? Usted sabe, cada nación tiene un símbolo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un símbolo que es el águila. Colombia tiene un símbolo que es la paloma. Bueno, pero Roma también tiene un símbolo y también es el águila. Y mire, yo le voy a mostrar cómo esto que pasó el año 70 después de Cristo estaba en las páginas de la Biblia desde antes y vendría justamente por causa de la desobediencia de Israel a su palabra. Vamos a ir a Deuteronomio 28 por un momentito, para que ustedes se sorprendan. Deuteronomio capítulo 28.
Cuando lo tengan, me dicen amén. Bien, resulta que Deuteronomio 28 es un capítulo muy especial en la Biblia. Quiero hacerte ver algo antes de leerlo. Deuteronomio 28, los primeros versículos, digamos, los versículos 1 al 14, habla de las consecuencias de oír la voz de Dios. Y todas esas consecuencias, son bendiciones espirituales y materiales. Yo una vez predicando sobre esto tomé todo Deuteronomio 28. Entonces donde dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y empieza a decir, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito tú serás en la ciudad y bendito tú en tu campo, bendito el fruto de tu vientre. Y fíjate, bendito, 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 bendito. Amén. Bendito por causa de ¿qué? De la obediencia. Amén. Pero en el mismo capítulo, porque Dios siempre te presenta las cosas de vida o muerte. En el mismo capítulo, a partir del verso 15, el Señor hace unas advertencias terribles y dice, por ejemplo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Qué tremendo, hermano. Por un lado bendiciones, por otro lado maldiciones. Bendiciones a causa de la obediencia, maldiciones a causa de la desobediencia. Ese mismo Dios es el Dios de hoy, de la Biblia. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, observa, yo quiero llegar al verso 49, porque aquí es donde Moisés, con propiedad, a ese verso 49 en adelante, póngale Tito Vespasiano, año 70. Observemos, dice así: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra. Mira esto, que huele como águila. Nación cuya lengua no entiendas. Era Roma, hermano, era el imperio romano. Quiero hacerte saber que cuando los rabinos en el año 70, en ese agosto del 70, vieron las banderas de Roma ondeando y vieron el águila, supieron que estaban bajo juicio. Supieron que ahora la sangre de Jesucristo no va a pesar sobre ellos, porque ellos lo habían dicho, que su sangre caiga sobre nosotros. Mire, es Moisés quien cuando usted lee Deuteronomio 28, verso 49 en adelante, y lee la historia, consígase la historia, o véngase nomás en YouTube y mire qué pasó con Tito. Y usted se dará cuenta que todo lo que dice la Biblia se cumplió al pie de la letra. Voy a leerlo. Se van a sorprender. Se van a sorprender bastante, bastante, bastante. Dice así. Mira lo que dice. Lo va a traer contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que huele como águila. Nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro. Escuche, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Mira históricamente a los romanos. Eran crueles. Arrasaron todo a través del hierro. El mismo Daniel, cuando habla de la imagen de Daniel y habla de ese cuarto rey que es Roma, dijo que a través del hierro acabó con todo. Verso 52, mire lo que dice. Esto fue todo lo que hizo Tito. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre. Wow, escuche. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos a la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas sus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra,
de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija. O sea, ¿con qué malos ojos lo miraba? Para papeárselo. O sea, para comérselo. No en el término bíblico que usa de otro contexto, sino para comérselo. O sea, el que se iba muriendo, se lo iban papeando, comiendo. Escucha pues lo que pasó y compara con lo que sucedió en la historia, y esto lo vio Moisés muchos años, 1000 años casi, antes de que sucediera. Todo por causa de la desobediencia. Recuerden cómo se llama esto, la restauración total de Israel. Pero mi primera parte del punto es donde estoy mostrando donde Israel cayó en desgracia con Dios. Porque Dios les envió su Mesías y ellos rechazaron a su Mesías, y ese iba a ser la copa para decir: hey, su sangre caiga sobre nosotros, pero de ñapa, sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano dio cumplimiento a Deuteronomio 28:49 en adelante. Quiero que lo pienses, precioso hermano, cómo la escritura tiene un cumplimiento perfecto y exacto. ¿Le aman? Entonces Israel, que se había establecido allí en tierra prometida, tierra dada por Dios, fíjate todo lo que Dios había hecho, lo sacó a través de Moisés de Egipto, les recorrió el desierto, a través de Josué y Caleb y de Eliezer los metió en una tierra que no era suya, pero Dios se la había dado como suya. Sacó a los pueblos enemigos y les dio esa tierra. Luego después Dios les levantó jueces, luego después Dios les levantó reyes. Vinieron reyes de gran estirpe como David, Salomón, y después empezaron a venir otros reyes más equivocados, como Acab. ¿Sí? Hasta que vino muchas cosas que sucedieron. La destrucción del primer templo fue del año 586 antes de Cristo, ¿sí? Con Nabucodonosor. Luego Dios, a través de otros reyes como Ciro, como Darío, los regresó y permitió que reconstruyeran el templo. Y ahora estaban en su tierra, pero bajo el suelo romano. Pero ahora Dios, en el año 70 después de Cristo, a través de Tito, los iba a sacar, escúchenme, casi por 2000 años de su tierra. Es a eso a lo que se le llama la diáspora. Hermanos, es muy tremendo comprender cómo la desobediencia a Dios puede traer algo tan terrible para un pueblo. Recuerden, Israel es la niña de los ojos de Dios, y sin embargo Dios estaba permitiendo todo esto para su pueblo por causa de la desobediencia. ¿Le amamos? Muy bien, entonces acá entra algo tremendo, hermano. Pero Dios permitió todo esto con un propósito. Entonces, si a ti te preguntan, la segunda diáspora, o sea, la diáspora de casi 2000 años, ¿cuándo fue? Ponle fecha, año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano. Desde ahí Israel vino a ser disperso, fue llevado a todas las naciones, pero aún la bendición de Dios estaba sobre ese pueblo, y en cada nación empezó a desarrollarse, y desarrollaron los bancos, y desarrollaron los asuntos de joyas, y en toda parte donde hay un judío hay bendición y prosperidad, porque el judío es bendecido por Dios. Pero el judío fuera de su tierra no tiene la bendición completa. Amén. Ahora, hermanos, miren, algo acá que le voy a decir que usted necesita empezar a mirar con verdadera dimensión. Dios había prometido que Israel regresaría a su tierra como en alas de águila. Así como un pueblo que tenía un símbolo de águila lo sacó de su tierra, ahora ellos como en alas de águila volverían a su tierra. Miren qué perfecto y qué inteligente es Dios. Cuando ellos fueron sacados de la tierra, no existían los aviones. Pero cuando regresaron en 1947 y 1948, y esos campesinos judíos que habían estado tanto tiempo fuera de su tierra no querían subirse a los aviones, su rabino les tuvo que leer: miren, se está cumpliendo la escritura, que como en alas de águila, no en águilas, pero como en alas de águila, aviones regresarían a su tierra. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo es nuestro Dios!
preciosos, vamos a ver ahora sí el proceso, cómo Dios empezó a través de los años. Dios dejó pasar mucho tiempo. Jerusalén fue invadida más de 19 veces después de esto, por unos, por otros, por turcos, otomanos, aquí, allá, esto, lo otro. Supuestamente Jerusalén, la ciudad de paz, es la ciudad donde más sangre se ha derramado sobre la tierra, pero es la ciudad de Dios. Pero el Señor, de una manera magistral, maravillosa, extraordinaria, y es a lo que me voy a dedicar los siguientes minutos, en unas fases muy específicas escritos por la Biblia, restauraría Israel totalmente. Ahora, está en el último punto para ser totalmente restaurado. Pero vamos a mostrar y a comprender cómo fue esto en la historia. ¿Le amamos? Muy bien, entonces ya comprendimos cómo ese 7 de abril, por su pecado, ¿sí?, de matar al Mesías, de gritar crucifícalo, ¿sí?, entonces su sangre cayó sobre ellos. Tito Vespasiano se los cumplió y los despojaron, desplazados, desplazamiento forzoso. Ahora, yo quiero que veas algo. El Señor es perfecto en sus cosas. Ellos no dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, dijeron su sangre y sus hijos, y sus hijos y sus descendientes. Wow. Ahora ellos estaban dispersos por el mundo. Y en 1939, quiero que veas cuántos años habían pasado. Más, 1900 años. 1800 y pico de años. Casi 2000 años. Ahora Dios dijo, bueno, hay que cumplir la segunda parte. Hay que cumplir la segunda parte de que mi sangre caiga sobre sus hijos. Ya estos son sus hijos. Ya estas son las generaciones que han pasado. Entonces Dios permitió que se levantara un hombre malo realmente, llamado Gustav Adolf Hitler. Gustav Adolf Hitler, así se escribe su nombre original. Gustav Adolf Hitler. Y en 1939 a 1945 vino la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, el señor Hitler y uno de sus seguidores, Himmler, cometieron los más graves asesinatos, maldades que la raza humana ha conocido, los mayores y horrorosos crímenes de guerra, ¿sí? Cosas como campos de concentración, cosas como la solución final, cosas como matar a las personas con gases, engañándolas pensando que se iban a bañar y bajaba gas ciclón y los mataba. O sea, mataron 6 millones de judíos. Y allí, y Dios lo estaba permitiendo. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la segunda parte de lo que ellos dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros. Eso fue Tito años 70. Y sobre nuestros hijos. Eso fue de 1939 a 1945. Tremendo, hermano. Terrible. 6 millones de personas. Hoy el mundo ni siquiera está documentado acerca de lo que pasó. Cuando usted lee libros tremendos como Oh Jerusalén, como Éxodo, de León Uris, y lee tremendas cosas, incluso puede ver películas como La Lista de Schindler, va a tener apenas una pequeña idea. He tenido la oportunidad de estar más de 4 veces en Israel y ver de propia mano todas las locuras que se hicieron, y estar en el Museo del Holocausto y todo este tipo de cosas, y para llorar, tener la oportunidad de estar en Berlín y también ver el Museo del Holocausto allí, y estar en un campo de concentración a 1 hora de Berlín, en Sachsenhausen, del cual casi me toca salir corriendo de la desolación y de la tristeza que todavía se siente en estos lugares donde se cometieron los peores horrores contra la raza humana. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Porque la sangre de Dios estaba cayendo
sobre un pueblo que la pidió para ellos y ahora para sus hijos. Amén. O sea que Dios es el que dirige el curso de la historia. Amén. Pero amados hermanos, quiero que miren un detalle tremendo. Israel estuvo casi 2000 años fuera de su tierra. Amén. Y el ataque de Tito, la sangre sobre ellos, fue el que los sacó. Pero el ataque de Hitler, la sangre sobre sus hijos, fue lo que hizo que regresaran a su tierra. Fue lo que hizo que el mundo se empezara a inquietar. Entonces voy a mostrar cuáles fueron exactamente los pasos que Dios en la Biblia, por Biblia, muestra para la restauración total de Israel. No sin antes decirles, si les escribí este nombre así, Gustav Adolf Hitler, para que usted se diera cuenta de un detalle. Obviamente nosotros sabemos que el número de bestia es 666 y Hitler no es la bestia. Sabemos que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana y con el papado y con todo este tipo de cosas. Pero quiero mostrarles que curiosamente el nombre de él, Gustav, 6 letras, Adolf, 6 letras, Hitler, 6 letras, representa que iba a ser un hombre que realmente iba a estar contra la palabra de Dios y contra sus hijos, pero que aún así iba a cumplir palabra de Dios. ¿Se aman? ¿Vamos bien hasta acá? Luego entenderás por qué justamente estoy acá. Antes de entrar a Hechos 21, metiéndome con este tema en la restauración total de Israel. Recuerden que Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Si a ti te preguntan la hora en lo natural, pues tú miras tu reloj y dices, faltan 6 para las 12 del mediodía. Pero si a ti te preguntan qué hora es en el reloj de Dios, tienes que mirar qué está pasando con Israel. ¿Vamos bien? ¿Todos estamos entendiendo? Perfectamente. Entonces ahora sí vamos a pasar a un tema que amo muchísimo y simplemente estaba abriendo la boca. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 37. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 37. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Bueno, yo les quiero contar algo sobre Ezequiel. La palabra Ezequiel significa Dios fortalecerá. Observa, Dios fortalecerá. ¿Y quién era Ezequiel? Mírenme acá. Ezequiel era uno de los exilados cuando Dios hizo la primera diáspora, que fue Nabucodonosor llevándolos a Babilonia, y Ezequiel era uno de esos que fue a Babilonia. ¿Sí? Es importante entender todos estos contextos. Muy bien. Era un hombre de rigurosa integridad, un propósito firme, un tremendo profeta de Dios. Ahora, en Ezequiel 37 hay una profecía muy famosa que se llama la profecía de los huesos secos. Y cualquiera que conozca su Biblia, cualquiera que tenga un pelambre serio bíblico, se va a dar cuenta que esa profecía es algo referente y directo a la casa de Israel. De una vez, para sacarlos de duda, voy a mostrárselos. Voy a comenzar con el 11, pero en realidad voy a estudiar del 1 al 10, pero solamente para mostrar que esta profecía es para Israel. Bien, dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa ¿de qué? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora entienden por qué, porque en el año 70, bueno, afuera totalmente. Y después, en el 39 al 45, me han dicho, casi que nos acaba a todos. Entonces, los huesos secos son el pueblo, la casa de Israel. Pero vamos a ver cómo viene la restauración de la casa de Israel. Usted necesita conocerlo. Ahora sí, vamos a Ezequiel 37. ¿Ubican la cita bíblica?
Ahí, se fue. Ok, Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante. Le voy a pedir el favor al pastor Rodolfo que me ayude allá a leer. Amén. Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Sigue leyendo hasta el 14. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo dice Jehová. Amén. Ustedes observan, aquí hay una declaración detallada, así como les conté cómo Israel realmente entró en ruinas, y entró en muerte, y entró hacia el valle, al valle de los huesos secos. Ahora aquí, en este Ezequiel 37, nos empieza a contar cómo Dios va a restaurar al pueblo de Israel, y cómo lo ha hecho. Entonces vamos a entrar a mirar cómo lo hizo, porque aquí el Señor habla de unas etapas muy específicas que quiero que detallemos. Quiero por favor que coloquen sus ojos, ¿sí?, en el verso 3, donde dice: y me dijo: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije: Señor, tú lo sabes. O sea, eran huesos secos, así como el verdor y la gloria de Israel se había ido, pero eran huesos secos. Ahora, observemos, esto pasa en el año 70 después de Cristo, cuando vino la diáspora, y Dios dejó pasar hasta el 1000, nada, hasta el 1800, nada, pero en 1897 empieza la restauración seria del pueblo de Israel, que se da en 5 etapas. Ya vamos a mirar y vamos a probar por historia cada cosa. ¿Qué pasó en 1897? Pasó una cosa que se llama el Congreso de Basilea. Usted lo puede mirar. Eso fue por allá en agosto de 1897. ¿Sí? El primer congreso sionista.
Congreso de Basilea, Suiza, del 29 al 31 de agosto de 1897. ¿Y qué pasó allí? Mire, pasó algo bien curioso, y solo el que es espiritual se puede empezar a dar cuenta cómo Dios estaba tejiendo los hilos de la restauración de Israel. Lo primero que quiero hacerte ver antes de empezarte a decir estos actos es cómo es el proceso de Dios en la reconstrucción de Israel, porque es el proceso como de un cuerpo. Observa, quiero que pongas tus ojos en Ezequiel capítulo 37, verso 7. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Oh, primera cosa, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miremos el verso siguiente. Miré, y he aquí que tendones sobre ellos. Wow, la segunda cosa que le puso, tendones sobre los huesos. Y la tercera cosa dice, y carne sobre ellos. Y carne sobre ellos. O sea, ¿ves? Es la reconstrucción de un cuerpo. Entonces mira lo que dice, tendones y carne subió. Y también ahí mismo dice, y la piel cubrió por encima de ellos. Wow, la cuarta cosa es la piel. La piel, qué tremendo, hermanos. La piel subió por encima de ellos y dice, pero no había en ellos espíritu. Pero vemos que en el verso 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y en el verso anterior, los dos versos anteriores dice, y regresarán a la tierra y todo esto. Entonces sabemos que la quinta cosa que es espíritu. Espíritu. Mire usted, hermano, cómo se da y se traza la restauración del pueblo de Israel en Ezequiel 37. Primero huesos, luego tendones, luego carne, luego piel y luego el espíritu. Entonces yo le voy a probar hoy cómo Dios ya ha cumplido las 4 primeras partes. Entonces, ¿qué pasó en el Congreso de Basilea? Congreso sionista de Basilea. Yo escribí ahí al frente, se juntaron los huesos. Le voy a dar un dato histórico que lo va a dejar impactado. Vaya, investíguelo por donde quiera. ¿Sabes cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. 206. Anote. 206 huesos tiene el cuerpo humano. Ese día, el 29 de agosto al 31 de agosto, en Basilea, Suiza, para que te sorprendas, se reunieron 206 rabinos. 206 rabinos. Y empezaron a proponer la reconstrucción, la restauración del Estado de Israel, casi después de 2000 años. O sea, desde el año 70 hasta ese momento no había pasado nada relevante realmente, sino persecución. Pero esta reunión, entonces es allí donde Dios juntó los huesos. O sea, allí eso se cumplió este versículo. Mira. Dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Qué tremendo. Dios llevó rabinos de diferentes nacionalidades, los puso ahí en el Congreso de Basilea, y les digo, bueno, estoy comenzando la restauración del pueblo de Israel. Hablen pues, muchachos. Ahora les voy a contar qué pasó ahí en el Congreso de Basilea más exactamente, para que tengas una idea. Fue el primer congreso sionista de la organización, que pasaría a ser la Organización Sionista Mundial. Fue organizada y presidida por Theodor Herzl, el fundador del sionismo moderno. Los logros más importantes del Congreso fueron las formulaciones de la plataforma sionista conocidas como el Programa de Basilea, la fundación de la Organización Sionista Mundial y la adopción del Hatikvah como su himno, que ese después vino a ser el primer himno nacional de Israel, y hoy es el himno nacional de Israel. Se pronuncia Hatikvah. Hatikvah, que significa que nuestra esperanza.
esperanza. Y le voy a citar qué dice ese himno nacional. Voy a hacerlo por respeto a Israel, volteándome hacia el oriente. ¿Sí? Dice: mientras palpite el corazón de un alma judía, no estará perdida nuestra esperanza. Aquella esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en la tierra de Sión y de Jerusalén. Amén, aleluya. Qué tremendo, hermano. Habían sido dispersados, pero allí, en el Congreso de Basilea, se juntaron los huesos y surgió ¿qué? La esperanza. Surgió el Hatikvah, que es el himno nacional que cantamos muchas veces. Amén. Sí, que cantamos. Lo hemos puesto aquí muchas veces en celebraciones de Israel. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no somos judíos, amamos a Israel. Que la novia del Señor ama a Israel. Porque la Biblia dice que el que bendice a Israel será bendito, y el que maldice a Israel será maldito. Amén. Entonces, hermanos preciosos, qué tremenda situación. Aquí vinieron y se trataron. Luego quiero que observen, porque aquí, entonces esto fue en voy a colocar acá las fechas, 1897. ¿Ven? Gracias. ¿Se está haciendo acercamiento allí, hijo? Amén. 1897. Bien. Pero luego, como Dios no solo iba a dejar los huesos juntos, pasó un hecho histórico tremendo que representó los tendones. Y eso sucedió en 1917. O sea, 20 años después de eso. Y en la Biblia 20 es número de redención. Y en 1917 sucede algo muy tremendo e histórico para el pueblo de Israel. Son dos cosas absolutamente importantes. La primera, ¿sí? La declaración Balfour. Le voy a explicar qué fue la declaración Balfour. Resulta que aquí pasa algo muy curioso, y es que el 11 de diciembre de 1917, un hombre, bueno, hasta ese año, hasta 1917, digamos que Israel estaba en las manos de los turcos. Estaba en las manos de los turcos, ¿ok? Pero el 11 de diciembre de 1917, el general Allenby, se escribe Allenby, un general inglés, llegó a las puertas de Jerusalén y se comunicó por radioteléfono con el rey Jorge de Inglaterra. Y le dijo: rey Jorge, estoy a las puertas de Jerusalén, no sé qué hacer, recibo instrucciones tuyas, tengo temor y temblor por causa de la ciudad. La respuesta del rey Jorge fue tremenda. Le dijo: Allenby, ora. O sea, le devolvió la pelota. Le dijo: tú decides. Y Allenby iba a decidir el destino de la humanidad en ese momento. Porque si Allenby hubiera tomado Jerusalén a la fuerza, se hubiera desatado el fin de las cosas, se hubiera aproximado el fin de las cosas. Pero tenía que cumplir Apocalipsis 7, donde el Señor iba a detener los 4 vientos. Vientos en la Biblia son guerras. Iba a detener los 4 vientos de la tierra para que fueran sellados los 144,000 que son judíos. Entonces, Allenby incluso cumplió escrituras bíblicas, ¿no? De pronto algún día a algunas hermanas yo les di esas escrituras, si me las buscan, las de Allenby, están en uno de los profetas, 31 algo, donde iba a entrar por... Isaías 31, ahorita lo va a decir lo que cumplió Allenby, porque pasó algo muy curioso con él. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el general Allenby hizo esto, colgó con el rey y dijo: yo tengo temor y temblor de entrar a Jerusalén y tomarla por la fuerza. Entonces ordenó a sus aviones volar. Escuchen, ordenó a sus aviones volar sobre Jerusalén. Fue tremendo, hermano. Y empezaron a gritar: viene Allenby, viene Allenby. Y los musulmanes, los turcos, oyeron: viene Alá, viene Alá. Y entonces, como oyeron, y Alá es su falso Dios, entonces se arrodillaron. Y Allenby entró y tomó la ciudad sin un tiro. Qué cosa tan tremenda, hermano. Porque Dios hizo un misterio. Tenemos ya Isaías 63. Lo voy a leer, mire. Se va a sorprender de que esa entrada, ese 11 de diciembre de 1917,
iba a marcar el mundo y estaba escrito en la Biblia, en Isaías 31:5. Le voy a pedir el favor al hermano que lea. Isaías 31:5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Oh my God, como las aves que vuelan, otra vez, ¿ve? Aviones, así amparará Jehová, ¿a quién? A Jerusalén. O sea, el Señor no permitió que allí se desatara el fin de las cosas, porque tú y yo no hemos nacido y porque nosotros somos parte de la novia del Señor. Gloria a Dios, qué hermoso es el Señor, hermano. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová a Jerusalén. Colócale al frente a Alembi, ¿ve? O sea, la Biblia es hermosa, todo está registrado allí, hermano. Entonces el general Alembi tomó y vino un lord muy tremendo que hizo una declaración, que fue el Lord Balfour. Hizo la declaración Balfour. Y la declaración Balfour, que es los tendones, lo de Alembi, la declaración Balfour es los tendones, hablaba de un hogar judío, ¿sí?, en tierra de Israel. Ya se empezó ya a proponer y a decir, Israel tiene que regresar a su tierra. Por eso lo que alegaban los judíos a partir de ahí siempre era incitando la declaración Balfour. Porque nosotros vemos la cosa, yo oí muchos cristianos el mensaje bendice Israel, pero no entiende la restauración de Israel. No entiende la restauración de Israel. Les voy a leer un poquito sobre la declaración Balfour, que fue dada unos días antes, allí, el 2 de noviembre de 1917. Fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano Turco. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Foreign Office, Arthur James Balfour, dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de la Gran Bretaña e Irlanda. El texto fue publicado en la prensa el 9 de noviembre de 1917. Y entonces, el 11 de diciembre toma el general Alembi Jerusalén sin un tiro, y tenemos ya la segunda parte de la restauración. Ya teníamos los huesos secos, ahora tenemos los tendones. Qué glorioso, o sea, yo no me estoy inventando nada. El Dios de la Biblia que traza la historia fue poniendo la historia allí. Amén. Luego viene un tercer acto absolutamente relevante, que sucedió en 1947, que fue cuando Dios le colocó carne, y esto sucedió el 29 de noviembre de 1947, cuando Dios le colocó carne a esto. ¿Qué sucedió en eso? Mire, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya estaban escandalizados de los horrores del Holocausto, ya se habían dado cuenta de toda esta sinvergüenzura, y la ONU ya existía en ese momento, ¿sí? Y la ONU se junta en Nueva York, en el Patinadero, en un lugar que se llamaba el Patinadero en Nueva York, y se sientan a decidir, nación por nación, si Israel regresaba a su tierra o no. Si Israel regresaba a su tierra o no. Y por votación, ¿sí?, ganó que regresaba a su tierra. Entonces el regreso, la decisión de que Israel regresara a su tierra fue cuando Dios le puso carne a Israel, ¿sí?, en 1947. Luego vino la guerra de la independencia del 48, porque muchos países no querían aceptarlo, y ya el 14 de mayo del 48 Israel fue una nación, ondeando la bandera más antigua de la tierra, la bandera de 6 puntas, y otra vez con una moneda y con todo. Y el presidente Harry Truman a las 5 de la tarde de los Estados Unidos declaró que reconocía a Israel como una nación oficial. Pero el acto como tal, donde Dios le puso carne, fue cuando se decidió que sí, Israel regresara a su tierra y fuera una nación, y fue el 29 de noviembre de 1947. Qué tremendo. Vamos viendo como Dios
ha ido restaurando a Israel, ha ido haciendo cosas tremendas, hermano. Ahora mire, algo muy bello acá para tener en cuenta. Cada país votó. Le quiero mostrar cómo se cumple lo de que el que bendice a Israel será bendito y el que maldice a Israel será maldito. Por ejemplo, hubo 3 países, 2 que votaron en contra y uno neutro. De Latinoamérica, por ejemplo, Chile y Cuba votaron en contra. ¿Y usted supo qué pasó con Chile y Cuba después del 47? Cayeron en tremendas dictaduras. Chile bajo Augusto Pinochet y Cuba bajo Fidel Castro. Cayeron en problemas, cayeron en pobreza, cayeron en dificultades muy tremendas. Colombia votó neutro, lo cual es lo mismo que votar en contra. ¿Qué pasó con Colombia? Al siguiente año, el 9 de abril de 1948, fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, comenzó el Bogotazo y después de eso se formó la guerrilla más antigua de la tierra. Qué tremendo, hermano. Ahora, Colombia votó en contra bajo el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. Y Pérez en la Biblia, ¿cuántos saben que Pérez es una palabra bíblica? Pérez. Pérez. Usted la ve en Daniel 5, Pérez. También es un apellido, sí, significa será quebrantado. Y Colombia fue quebrantada por votar a término medio. Porque todo el que maldice a Israel será maldito. Ahora, esa maldición ya fue quitada también de Colombia, ¿sí? Bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuando abiertamente hizo una declaración a favor de Israel. Entonces, hermanos, es bien interesante darse cuenta cómo aquí, con la votación de la ONU en el 47, Dios le colocó Cali. Pero resulta que cuando en el 48 Israel regresó a su tierra, 14 de mayo, Israel, ¿sí?, no tenía como capital Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de nadie, una ciudad de status quo. ¿Qué significa status quo? Una ciudad que estaba en manos de los palestinos. ¿Sí? Pasaron 20 años y entre el 6 y 7 de junio, 6 de junio de 1967, Dios le pondría piel. Fue lo que se llamó la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, que en realidad demoró menos de 6 horas. Porque mire, varios países árabes querían borrar a Israel. Israel tomó la iniciativa, tomó adelante y atacó a Egipto, empezó a atacar muchísimas cosas y en menos de 6 horas los dejó completamente acabados, a todos. Le llaman la guerra de los 6 días, pero en realidad duró menos de 6 horas. No hubo lucha real, ya que la mayoría de las fuerzas árabes se les ordenó retirarse sin lucha e incluso sin ser siquiera presionadas por el ejército israelí, sino solo en respuesta a rumores y miedos. Sí, explicó el F. Al-Safi. La guerra empezó el 6 de junio, 5 de junio dice aquí, porque acá era 5, pero allá ya era 6. Cuando Israel lanzó una serie de bombardeos aéreos sobre varios aeropuertos militares egipcios, destruyéndolos y obligando a la mayoría de la aviación egipcia a permanecer en tierra. Una operación que privó a las fuerzas terrestres de cualquier tipo de cobertura aérea. Entonces quiero que lo pienses, hermano. En esta guerra pasó algo absolutamente relevante. Absolutamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que los soldados israelíes se tiraron en paracaídas y por la puerta, yo he estado allí muchas veces, por la puerta de los Leones, por la puerta de San Esteban, allí donde asesinaron a Esteban, entraron corriendo. Fue un momento muy emocionante. Usted lo puede ver incluso por YouTube, porque eso está grabado. Y uno de ellos, después de miles de años de un judío no estar ahí, entró, tocó el muro de los lamentos, ¿sí? Dijo: hoy declaro a Jerusalén como la capital eterna de Israel. ¡Aleluya! En ese momento Dios le estaba colocando piel a Israel. Moshe Dayan, general del ejército israelí,
un hombre tuerto. Hoy declaro a Jerusalén como la capital eterna de Israel. Estaba detrás de un rabino. Incluso Moshe de allá tomó la mezquita de Omar. Usted sabe que la mezquita de Omar en la Biblia es la abominación desoladora, porque está construida sobre donde estaba el templo original, hermano. ¿Sí? Y ellos llegaron y tomaron la mezquita de Omar. Y Moshe de allá le preguntó al rabí Goren, le preguntó: Rabí, ¿qué hago? Y el rabí le dijo: vuélala, vuélala. Moshe de allá se apartó unos pasos, oró, y extrañamente devolvió la mezquita a los musulmanes. Si él no hubiera hecho eso, usted y yo no estaríamos acá, porque hubiera sido el fin de las cosas. O sea, la oración de ese hombre, en el corazón de ese hombre, en ese momento estaba reposando el destino de la novia que no estaba lista para todas las cosas. Quiero que sepas, hermano, cómo fue la historia, tú puedes ver eso. Y en la guerra de 6 días pasaron cosas extraordinarias. Yo tuve el privilegio una vez de estar con un hombre que nos contó algo muy tremendo, un hombre que estuvo en esa guerra, sí, y lo conocí, y me contó, sí, de uno de sus compañeros, de uno de sus amigos, para que veas cómo es Dios con el pueblo de Israel. Tremendo, hermano. Esto que te voy a contar es bastante fuerte. Y este hombre que estuvo, su compañero, le voy a decir la proporción de esa guerra. Israel 1, los árabes 10. O sea, por un israelí habían 10 árabes. Era una guerra aparentemente perdida, pero la ganó porque el Dios de Israel estaba con él. Dice que en una de ellas se perdió el hombre, en una de esas tormentas de desierto, se perdió. Y la tormenta lo hirió, y de repente, como pudo, llegó a un campamento, y tan tremendo que era el campamento enemigo, y todos lo estaban apuntando así. Y el israelí levantó las manos así. Y cuando levantó las manos así, todos los árabes bajaron las armas. Esto está documentado. Bajaron las armas y lo recibieron, lo atendieron, le dieron de comer, le curaron las heridas. Él no entendía qué estaba pasando, dijo: me están haciendo esto para después torturarme. Y de repente le preguntó a uno de los árabes ya comiendo, le dijo: no entiendo por qué están haciendo esto. Dijo: tú eres un especial. Y ya cuando lo iban a mandar a casa, le volvió a preguntar: ¿por qué están haciendo esto? Dijo: porque cuando tú viniste y todos te apuntamos, cuando tú levantaste las manos, nosotros vimos que venía contigo. Nosotros fuimos enviados a pelear con soldados, no con ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Dios de Israel todavía está vivo. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta historia yo la escuché de primera mano, que uno que estuvo allí y su compañero le pasó eso. Lo regresaron al campamento sano y salvo, porque Dios todavía es Dios. Entonces, hermanos, miren, ¿cuántos acá han tenido el privilegio de estar en Israel? Levanten la mano los que han estado en Israel una vez. Los que han estado una vez. Levanten la mano los que han estado en Israel 2 veces. 3, 4. Gloria a Dios. ¿Por qué te pregunté eso así? Te quiero contar algo. Los que hemos ido a Israel nos damos cuenta de que, a pesar que ya pasó los huesos, ya pasaron los tendones, ya tienen carne, ya tienen piel. Hemos estado en Jerusalén, es la capital de Israel. Incluso el año antepasado Donald Trump la declaró como capital de Israel, ya la reconoció Estados Unidos y otros países, pero todavía no tiene espíritu. Amén. Todavía Dios todavía no ha dicho: declaro oficialmente el Estado de Israel. Por eso, si usted observa el verso de Ezequiel, que dice: y miré, verso 8, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todavía tú ves correrías paganas, todavía tú ves cosas paganas en Israel, todavía tú ves cosas que no están bien, pero ese espíritu vendrá. Ya yo creo que todo esto conecta con esa señal de Jonás. Todo esto conecta que hay una señal resurrectiva. Y todo esto conecta que el Señor es todopoderoso.
tiene preparadas cosas grandes para que Israel sea totalmente restaurado. La Biblia dice en Mateo 17:11, a la verdad, Elías vendrá primero y él restaurará todas las cosas. Es este mensaje que tiene que restaurar a Israel, hermano. Es este mensaje que tiene que llegar a Moisés y Elías, conforme a Apocalipsis 11, para que Israel sea restaurado. Aleluya. Y eso estamos esperando. ¿Cuánto da gloria a Dios? Nuestro Señor Jesucristo les siga bendiciendo hoy y siempre.